Hola, hola, comunidad de prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, les saluda con mucho gusto Irene Díaz Bazán, gracias a todas las personas que se están conectando con Prensa Atlanta. Hoy, mejor dicho, hace aproximadamente una hora y media estuve hablando de un tema importante a raíz de la ausencia o la situación que generó la salida de la niña de 13 años de edad, Emily Peña, ella una chica que vive en Loganville con su familia, y bueno, la verdad que expuse no solamente mis ideas, sino que envié un mensaje a nuestra comunidad. Precisamente en ese momento en que estaba hablando de cuánta ayuda se necesita a nivel intrafamiliar para llegar a un acuerdo, llegar a tener un trato emocionalmente más saludable con nuestros hijos adolescentes. Nos está observando la psicoterapeuta Marisol Mercado, a quien tengo el honor de presentar esta tarde. Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de colaborar contigo y contenta de poder compartir este momento con tu gente que sigue tu trabajo. Gracias, Marisol. Antes de enfocar el tema que tenemos hoy, ¿por qué se van los hijos adolescentes de casa? ¿Por qué se ausentan? Quisiera comunicarles a nuestra comunidad que la menor ya fue hallada, no está físicamente todavía con su familia, fue encontrada en Texas, ya se comunicó con sus padres, quienes están viajando a recogerla. Imagínense, en cuestión de horas, tan lejos se ausentó. Y bueno, esta es una situación que está ocurriendo a menudo, Marisol. Quisiera saber de plano, de lleno, que nos respondas esta pregunta que es complicada, que podría incluso ser ambigua y abordada de diferentes formas. ¿Por qué los hijos adolescentes se van de casa? ¿Qué los hace salir de la parte más hermosa que deben tener en su vida, que es el calor de su hogar? Ciertamente es una pregunta excelente, pero sumamente complicada porque las causas van a variar de caso en caso. Pero en términos generales, algunas ideas que pueden ayudarnos a entender un poco mejor qué es lo que hace que un adolescente se escape de casa. Puede ser, a veces hay problemas de salud mental que no han recibido la atención de un profesional. Eso puede ser una de las causas. Cuando hay síntomas por mucho tiempo que no han recibido esa ayuda, puede ser que ellos se sientan sin esperanza y se quieran escapar de la casa. A veces hay problemas de alcoholismo y drogadicción, y eso puede ser que ellos quieran huir de la casa, a veces para evitarle dolor, incomodidad a los padres, o a veces porque la situación familiar los tiene abrumados, y como son adolescentes, son inmaduros, todavía no tienen las destrezas para enfrentar los estresores que a veces se viven dentro del marco familiar. Hay que decir que la mayor parte de los adolescentes son muy impulsivos. Esto quiere decir que van a tomar decisiones sin considerar las consecuencias. Entonces a veces se dan interacciones difíciles, hay discusiones entre los padres y los adolescentes, o a veces entre hermanos. Marisol. Ajá, ¿me escuchas? Sí, te perdimos por unos breves segundos, pero Oh, te escuchamos. ok. Sí. Entonces decía que a veces hay roces, hay peleas constantes, desacuerdos entre padres e hijos, y los adolescentes, porque todavía están en pleno desarrollo, no tienen la madurez
para generar opciones, soluciones a un problema y en medio de en un momento complicado toman decisiones sin considerar las consecuencias. Entonces, cuando hablamos acerca de por qué se escapan los adolescentes o salen de la casa, las razones por las cuales esto sucede son muy, muy variadas. Tenemos que entender que la complejidad de la sociedad en que los adolescentes viven es muy diferente a cómo era el mundo cuando nosotros éramos adolescentes. No entendemos que a veces los problemas matrimoniales afectan directamente a los hijos y muchas veces los hijos se sienten estresados por tiempo prolongado, los lleva a sentirse crónicamente estresados, abrumados y entonces no pueden generar una solución. A veces hay temas de orientación sexual y estamos viendo eso muchísimo en esta generación, que hay una diversidad de opciones y nuestros muchachos a veces se desorientan referente a eso y muchas veces no tienen la fe de que los padres van a entenderlos o saben que los padres no los van a aceptar. Entonces, las razones por las cuales los adolescentes salen es una variada, porque a veces hay grupos sociales en las cuales nuestros hijos han estado en contacto que ejercen un poco de presión para tener más libertad, para tener más aventura y muchas veces esto también es un factor influyente. Muy bien. Para las personas que se están conectando, estamos con Marisol Mercado. Ella es psicoterapeuta, está localizada en el condado de Gwinnett. Estamos abordando un tema muy importante a raíz de la desaparición o de la ausencia por su propia voluntad de una menor de edad en Loganville. Y esto pues ha generado una serie de, no solamente de comentarios positivos y negativos, sobre todo negativos, en nuestras redes sociales. Entonces yo he invitado a Marisol para que nos dé un poco de luz a nuestra comunidad como padres de familia. Estamos analizando por qué los adolescentes se van de casa, qué les incita a tomar la decisión de salir de sus hogares. Ella está haciendo un análisis bastante importante sobre algunas situaciones, algunos escenarios posibles que incitan a que los chicos, que muchos de ellos, como lo decíamos por teléfono, Marisol, están lidiando con esta situación hormonal. Son adolescentes. Adolescentes viene del término latín, me parece, adolecer, que están causando un propio dolor. A veces es de autoestima, a veces es falta de cariño, falta de atención. Y no sé dónde radica el problema. ¿Somos los padres los culpables? Esa es una gran pregunta y yo pienso que tal vez no es un sí ni un no, sino que los padres debemos de vernos como factores, no causantes, aunque en muchos casos pudiera ser, sino factores influyentes. Entonces, porque viste, nadie funciona bien cuando se le echa la culpa, ¿cierto? Es muy difícil. Es mejor hacerse la pregunta como padres, ¿cómo el trato que yo tengo con mi hijo o mi hija, cómo en la forma en cómo generamos soluciones a los problemas familiares ha influido? ¿Cómo la relación que yo tengo con mi pareja influye en la salud mental de mi hijo o influye o impacta el ambiente del hogar? Que muy pocas veces los adultos nos damos cuenta de cuán estresante y cuán tóxico puede ser para un niño, para un adolescente cuyo cerebro está comenzando a entender algunas realidades, algunos estresores de la vida y que no tienen la capacidad de entender que el tiempo es largo, que todo pasa, que mañana las cosas pueden ser mejor, que puede surgir una solución el mes que viene, etcétera. Entonces, se complica un poco la situación, pero yo creo que yo siempre le digo a los padres con quienes trabajo que para ser parte de la solución tienes que admitir
que eres parte del problema, ¿cierto? Que eres parte del problema. Tenemos que entender que los padres, por lo regular, son los individuos que tienen bastante influencia en la vida de los adolescentes, pero no son exclusivamente los únicos, porque hay una presión social, los chicos tienen acceso a social media y eso es una gran influencia, pero si los padres empezamos a vernos como una gente que puede traer mucha paz, mucho alivio a los hijos y que podemos hacer cambios que lleven a que los hijos puedan digerir mejor los estresores de la vida, entonces yo creo que podemos ir por un mejor camino. Excelente. Estamos con Marisol Mercado, psicoterapeuta. En casos concretos, mi estimada Marisol, de adolescentes de entre 12 y 14 años, eh, que lamentablemente parece que confían más en estos nuevos amigos de las redes sociales. Lo más mediato es hablar de la influencia de las redes sociales como TikTok, como Snapchat, como estas redes donde encuentran incluso nichos de nuevas amistades. Cuando hemos conversado con departamentos policiales, como por ejemplo con la policía de Gwinnett, hablamos de los delitos cibernéticos y que incluso los policías a veces durante sus operativos representan a personajes encubiertos que se hacen pasar por personas que se van a ver con estas adolescentes y quedan en un lugar, en una ciudad, en una localidad en específico y al final ellos trabajan meses incluso en estos operativos de explotación sexual. Pero ¿qué lleva a nuestros hijos a confiar en extraños, a dejarse encandilar, seducir? Primero por las palabras, por los mensajes, por las canciones, por ese modus operandi con las que actúan estos explotadores sexuales para llegar hasta nuestros hijos. Es una pregunta complicada porque, como dijimos al principio, cada caso es diferente, pero en términos generales, yo creo que em, nuestros hijos, especialmente cuando vivimos en Estados Unidos, carecen muchas veces de suficiente conexión emocional con los padres. Y es lamentable decirlo, pero la cantidad de estresores que los padres, especialmente los inmigrantes, tienen que encarar todos los días es muy difícil. Esto lleva a que los padres tengan menos tiempo para tener pláticas diarias con los hijos. Esto crea en los hijos una necesidad que no está llena y es la necesidad de conexión con otras personas. Tenemos que decir que cuando nosotros criamos hijos en nuestros países, tenemos la tendencia a tener un poco más de recursos humanos cerca de nosotros. Tenemos los abuelos, los padrinos, los tíos, los vecinos, que a veces llegan a ser como una parte importante de nuestro círculo de apoyo. Entonces, nuestros hijos, cuando hay una pregunta y los padres no están disponibles o hay un estresor o cuando esa relación entre padres e hijos entra en estrés, entra en tensión, los hijos tienen otras conexiones con quienes ellos pueden conectarse para recibir apoyo, para recibir aliento, para recibir un abrazo. Y los hijos, cuando los estamos criando en Estados Unidos, por lo regular no tienen esa red de adultos que ofrece ese cariño y ese apoyo. Hay que decir que muchas veces la curiosidad es un factor que lleva a los muchachos a hacer esto. Yo he tenido casos en los cuales los muchachos se han encontrado con extraños no necesariamente tienen un problema familiar per se, sino que han sido llevados a curiosidad, a ver quién es esa persona. Entonces, aquí viene el factor de la inmadurez, ¿no? ¿Cuánto influye la madurez? Pero hay un factor que yo creo que tenemos que destacarlo. Y yo quiero aclarar, Irene, que yo soy madre de 4 hijos
y que están entre las edades de 34 y 18 años. Y cuando digo esto, lo digo desde el punto de vista personal porque de alguna forma yo también hice eso. Y es a veces la falta de supervisión que tenemos con los hijos. O sea, tener un teléfono, llevamos décadas hablando de los miedos de los peligros, perdón, que existe cuando le damos un aparato electrónico a un niño. Pero yo estuve casi 10 Sí. años trabajando con el Estado en un programa de intervención temprana de 0 a 3 años, eh, mirando el desarrollo completo de los bebés de 0 a 3 años y cuál era el factor más determinante que explicaba por qué ese niño no se estaba desarrollando bien. Era porque vivía expuesto a un iPad, expuesto a un teléfono. Entonces, por décadas hemos estado hablando sobre los peligros de los teléfonos y vemos que todavía hay padres que no solamente dan un aparato electrónico, sino que no pueden porque no tienen el tiempo o porque no pueden ser consistentes por miles de razones a supervisar ese aparato. Entonces aquí surge un gran problema porque los aparatos electrónicos abren un canal de influencia para con los hijos que los padres nunca saben a qué los hijos se están exponiendo, porque no hay nada más peligroso que un cerebro inmaduro, curioso, sin límites. Y ese es el desafío más grande, pienso yo. Excelente. Un cerebro inmaduro, curioso y sin límites. Tenemos por acá un par de comentarios, Marisol, que quieren corroborar a lo que estás diciendo. La señora Lucy Gómez dice, desafortunadamente hoy en día hay mucha desunión porque preferimos estar en los teléfonos ya que no hay tiempo de calidad como familia. Los adolescentes buscan quien los escuche. Tristemente nosotros, como padres, deberíamos poner más atención. Excelente comentario, precisamente eh, respaldando lo que tú estás diciendo. Sandra Salas dice, claro, a veces nosotros como padres somos el mal ejemplo con nuestras acciones y después con qué cara reaccionamos o reclamamos algo por el cual nosotros dimos ese ejemplo. Y Laura Garza dice, y aquí, ¿dónde está la supervisión de los padres? Nosotros como padres perdemos a nuestros hijos en nuestra misma casa. Creemos que darles un celular es amor. Y si lo supervisáramos, habría menos de estos casos. Es supervisarlo y es darle límites, porque ahora mismo tenemos adolescentes que duermen con los teléfonos. Tú no sabes, yo tuve la experiencia cuando mis hijos mayores que ya tienen 34, 33 años, cuando al principio tuvieron teléfono, para nosotros estamos hablando de muchos años atrás, no sabíamos lo que sabíamos ahora y yo dejaba que durmieran con los teléfonos hasta que un día le quité el teléfono, me quedé con él en el cuarto y me di cuenta que ese teléfono a todas horas en la noche sonaba. A todas horas sonaba, a todas horas salía un mensaje y fue como que me concienticé y dije, wow, estamos hablando de casi 20 años atrás. Yo dije, wow, este teléfono es como una bestia, es un animal que tú tienes que tenerlo en vigilancia y tienes que ponerle límites. Mira, hay algo que nosotros no le estamos dando suficiente atención y es como el uso constante de los aparatos electrónicos causa adicción y causa una adicción tan seria que ya en Estados Unidos no solamente hay protocolos de tratamientos psicológicos para desintoxicar y para ayudar a esa persona a reponerse de esa adicción, sino que hay centros en los cuales se hospitalizan personas para poder sacarlo de la adicción. Cuando tú miras
cómo los matrimonios están funcionando y te das cuenta que hay personas que llevan a la cama, que es el lugar donde debe de ser el lugar más sagrado de una pareja, el lugar donde tenemos una oportunidad de reconectar emocionalmente y tú ves que ya ahí están los celulares. ¿Cuántos matrimonios viven en constante crisis porque uno o ambos viven pegados de eso? Entonces tú ves cómo la adicción de los padres tiene repercusiones en los hijos. ¿Por qué? Porque si tú estás ya en una adicción con los celulares, no vas a poder estar física, emocional y espiritualmente presente para tus hijos. Por lo tanto, cuando ellos están desarrollando su propia adicción a los dispositivos electrónicos, tú no te das cuenta de cuán grave está esto hasta que surge una situación como lamentablemente esta familia, esta familia ha tenido que sufrir, esta familia que hemos estado comentando. Así es. Y tener que desplazarse tan lejos para tener que recuperarla. Dice la señora Laura, ¿y aquí dónde está la supervisión de los padres? Parece que repitió la pregunta. Sí. Ajá. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por su comentario. Los estamos poniendo ahí en display para que las personas se puedan comunicar con nosotros. Gracias, ¿Puedo Marisol. hacer, puedo hacer un comentario rápido? Y es que tenemos que entender que dentro de la inmadurez de los adolescentes y la curiosidad, tienen una capacidad. Hay un término, yo no sé cómo se dice en español, pero se dice sneaky. Es la capacidad de esconderse para hacer, para asegurarse que yo hago algo sin que nadie se dé cuenta. Muchas veces yo trabajo con adolescentes y con adultos, y muchas veces en la oficina yo le pregunto, ¿tu mamá y tu papá saben eso? Y ellos dicen, no. O sea, ni idea. Y vienen muchas veces de familia y matrimonios sólidos, sólidos. Entonces, hay adolescentes que son muy hábiles en hacer cosas escondidas. Hay algo que yo no mencioné y yo no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad. Cuando hablamos sobre la desconexión emocional que tienen nuestros hijos, y como hay tanta gente que ha llegado de tantas partes del mundo aquí a Georgia, yo tengo que hablar acerca del hueco emocional brutal que tienen nuestros niños y adolescentes cuando han tenido que llegar a Estados Unidos y han tenido que dejar a la abuela, al tío, tal vez a una mamá o a un papá, a los hermanos. Parte de la familia ha quedado atrás. Entonces, los inmigrantes llegan a Estados Unidos con el deseo de sobrevivir, más que nada, y muchas veces no nos damos cuenta del dolor emocional que ha quedado, ese sentido de duelo y de luto que ha quedado dentro de los niños y los adolescentes por esta pérdida, porque decimos, vamos a estar mejor en Estados Unidos. Ya, posiblemente vamos a estar mejor porque vamos a poder comer todos los días, porque no hay el problema de las gangas, porque tal vez aquí tenemos más libertad que lo que teníamos en nuestros países, pero se queda inconcluso esa pérdida y ese dolor emocional. Y cuando tú tienes un niño o un adolescente que se queda con ese duelo y ese luto emocional, ese dolor tiene que ir dirigido a algún lugar. Ese dolor tiene que ser manifestado de alguna forma, y a veces se manifiesta a través de la mala conducta, pero muchas veces se manifiesta en esa búsqueda de encontrar un consuelo, de encontrar una conexión con alguien que me entienda, con alguien que pueda escucharme, porque muchas veces nuestros padres inmigrantes llegan a Estados Unidos cargando con tanto trauma, cargando con tanto dolor emocional, que no tienen la capacidad interna de escuchar o de tener diálogos difíciles con los hijos sin alterarse. Y eso lleva a una gran desconexión emocional. ¿Tiene lógica en la forma en cómo lo expliqué?
Por supuesto, por supuesto. El hueco emocional brutal que tienen los niños al emigrar. Esta es una brecha que marca no solamente a los niños, a las familias por completo, porque una de las razones más importantes porque estos núcleos familiares, incluso a veces madres solteras que se separan de los padres de los niños o viceversa, hemos visto incluso casos de varones que traen a sus hijos de sus países, de por sí ya crea esa ruptura al faltar uno de los dos personajes más importantes en la vida de un niño, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando hay un matrimonio disfuncional hay una gran posibilidad, y no soy psicoterapeuta, pero lo creo, lo veo, lo observo. Los hijos, cuando no tienen esa solidez, esa columna vertebral, que hay un componente entre padre, madre e hijos, siempre hay una situación disfuncional ahí. Es muy raro que un hijo no sienta ese vacío de no tener a uno de sus padres con ellos. Gracias, Marisol. Me ha encantado esa frase, el hueco emocional brutal que tienen los niños al emigrar. ¿Qué te parece si sigo leyendo los comentarios? Muchísimas gracias por la explicación. Miluzca Recendis dice, tengo una hija hermosa de 13 años y no tiene teléfono. Aún siento que no está lista para un teléfono. A veces me pide a qué edad sería bueno darle un teléfono celular, señora Marisol. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mi trabajo como terapeuta nunca es decirle a la gente qué hacerlo, pero ahora yo me siento como te sentías tú en el reportaje anterior. Mi sentido materno me dice a ninguna. Si yo pudiera, eh, 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 mis hijos tuvieron teléfono en mi casa cuando ya eran adolescentes, porque era la primera vez que nos separábamos. Ellos siempre iban a la escuela en el edificio que yo trabajaba, así que no teníamos esa necesidad de comunicación. Y yo sé que eso es un factor a veces importante. Y estos días yo hablaba con una mamá que estaba en pleno divorcio y ahora tenía que dejar que sus hijitas fueran a pasar los fines de semana con papá, y me decía, ¿será que este es el momento de que tengan un celular? Entonces, cada familia tiene que ver cuál es su situación específica. Y a veces yo le digo, no es a qué edad, sino que la pregunta es, ¿cuál es mi disponibilidad como madre de supervisar y de poner límites a ese teléfono que estoy dando? Porque nosotros damos un teléfono y se nos olvidó ya que no checamos, no miramos. No le ponemos ningún tipo de filtro en las diferentes plataformas para que después de las 9 de la noche no entren llamadas, o para que después de cierta hora no puedan entrar a usar el internet, o que ciertos tópicos no puedan salir en la pantalla. O sea, a veces no es a qué edad se debe de dar, sino cuál es mi capacidad de tiempo, mi disponibilidad como mamá para yo poder instruir a mi hijo, supervisar y darle límites a eso que le estoy dando. Imagínate que al darle un teléfono a un niño, le estás dando las llaves de un vehículo que lo puede llevar a California, que lo puede llevar al otro lado del mundo simbólicamente. Entonces, a veces no es solamente la edad, sino la disponibilidad que tiene el padre. Claro, mientras más tarde le puedas dar a un niño un teléfono, mejor es. El desafío es que tienes que entender que al no darle un teléfono a un niño que está en escuela intermedia, middle school o high school, él va a ser tal vez de los pocos que no tiene teléfono, y muchas veces socialmente eso es un problema. Entonces, a veces tenemos que pensar en cómo podemos negociar, ¿cierto? ¿Cómo podemos negociar esa realidad? Excelente pregunta y excelente respuesta. Gracias, Miluska, por participar con tu pregunta. Y nos dice una amiga que está en Maryland. Hola, Iro. A mí me dicen Iro. Ah, Interesante tópico. Muchas gracias, querida. Y por acá nos dice Héctor, ¿desde qué edad cree usted que es bueno darle un celular a un niño? Pensando en que vivimos en un mundo lleno de tecnología y no queremos que se
aísle, pero tampoco que se exponga a cosas malas. ¿Y qué pasa si no aprende a usar bien la tecnología a tiempo? Eso le puede afectar en la escuela, en la universidad o en el aprendizaje online. Excelente comentario, excelente pregunta. Mira, la Asociación Americana de Pediatría sugiere que los niños, creo que es de 4 o 6 años, no deben de tener dispositivos electrónicos por más de creo que es 1 hora, creo que son 2 horas. Nosotros en mi familia, yo tengo una nieta de 4 años y no le tenemos nada electrónico porque tiene 4 años, pero él ha compartido una pregunta excelente y es cómo él teme que el no tener los dispositivos electrónicos va a afectar la vida social del joven, del adolescente, y cómo esto puede tener repercusiones en su desarrollo académico, ¿cierto? Y tenemos que entender que aquí en Estados Unidos se le enseñan esas destrezas a los niños desde kinder. Todas las escuelas, por lo menos aquí en Gwinnett, hasta donde yo tengo entendido, todas tienen computadora y todos los niños usan su propia computadora. Entonces, las destrezas que los hijos van a necesitar para apoyarse en su desarrollo académico o cognitivo, no tenemos que preocuparnos por eso. Sí, yo entiendo la parte social, y sí, yo entiendo que aquí volvemos al desafío que hablamos inicialmente, es la supervisión y es la constancia. A mí me pasaba que con 4 hijos en la casa yo decía, oh my God, ha pasado la tarde o ha pasado el día que yo no he chequeado los teléfonos, o que todo el mundo permanentemente se ha quedado con los teléfonos. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidaba recogerlos en la noche. Entonces yo hice una regla nueva en mi casa, porque yo soy muy olvidadiza. Entonces yo le decía, aquí está esta canasta, y todo el mundo antes de la cena tiene que dejar aquí su teléfono celular, y tiene media hora después de la tarde para checar, y tiene que volver a la canasta para que el resto de la tarde o el resto de la noche no haya teléfono, y el que se le olvide poner su teléfono en la canasta no lo tiene el próximo día. Entonces eso me ayudaba a mí con una deficiencia que era real, que a veces por el trabajo y otras cosas. Entonces a veces hay que responsabilizarlos a ellos un poquito y decir, hey, los teléfonos tienen que ir a la canasta antes, pero es complicado, sí, ciertamente. Así es. Creo que todos hemos luchado con esa situación de cuál es la mejor edad para darle un teléfono a sus hijos, ¿no? Yo lo cuento de forma personal. Hoy, que fue el Back to School para los chicos de las escuelas de Gwinnett, que es el distrito escolar más grande del estado de Georgia, con más de 182,000 estudiantes en 148 escuelas. Volvieron a clase. Ha sido la primera vez que yo a mi hija de 12 años y medio le hemos comprado un teléfono. Pero está muy supervisada, está con un control de padres, está bajo la cuenta familiar, pero esto también ha sido lo que dijiste ahora, ¿no? Una situación donde ella se sentía un tanto en desventaja porque el 95 o 96% de sus compañeras de clase, todas hace ya más de 2 años tenían teléfono. Y algo que, fíjate, no hemos hablado de este tema, pero en lo posible, y no me pongo de ejemplo, yo he procurado que mis hijos que han nacido aquí en los Estados Unidos sean bilingües, que hablen tanto el inglés, que es el idioma que conocen más, y también español. Y lo he logrado, a Dios gracias, porque en mi casa solamente se habla español. Entonces, ellos en general, yo he procurado que ellos desarrollen una habilidad de comunicarse y de comunicarse bien, apropiadamente. Cuando especialmente el mayor, que ya es un chico de 21 años, que es un universitario, me escribe, yo le corrijo, lo escribe muy bien el español, pero le corrijo si es que le falta una tilde, si es que le falta, y se lo devuelvo corregido. Me dice, mamá, eres una exagerada. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo mayor,
tuvo teléfono casi a los 15 años. Entonces yo era muy, muy estricta con él. Lo quiero, lo amo, pero ya con la menor, sabiendo que el panorama es incluso un poco distinto, se llevan casi 10 años de diferencia, entonces digo, bueno, ahora las cosas son distintas, pero lo que tú acabas de decir es algo muy importante, Marisol, el poner límites. Y cuando cuentas la experiencia de la canasta, recuerdo que las mamás latinas en general somos así, ¿no? Somos amorosas, somos cariñosas, pero también somos un tanto estrictas. Tengo una pregunta para ti, pero antes de eso, vamos a leer este par de comentarios más que tenemos por aquí. Dice Yadi, a mi hija le di su celular a sus 15 años, pero con límites, y ella recibe mucho rechazo con sus compañeros. O sea, ella recibía mucho rechazo de sus compañeros. Tiene toda la razón. Por no tener el teléfono, dice ella. Sí, así lo entiendo. Le dio recién a los Interesante. 15 años, eso fue lo que yo hice con mi hijo mayor. Pero bueno, hay ciertos límites y parámetros que uno... hay algo que yo le dije a mi hija Juliet ahora, le dije, tú ingresas a la casa y me dejas el teléfono encima de la mesa de la cocina y te pones a hacer tus tareas. Así que ahí debe estar el Hay celular. algo, hay algo que yo quiero decir, Irene. Lo voy a decir de la forma más cuidadosa, porque esto tiene el potencial de ofender a la gente. Espero que no. Tú y yo somos la excepción de esta comunidad, porque tú y yo somos profesionales y tenemos acceso a una flexibilidad. Tenemos nuestro propio negocio y nosotros hacemos las cosas como mejor le convenga a nuestra familia. El desafío, Irene, y yo sé que tú y yo hemos hablado anteriormente de este tema, el desafío es todas, todos los estresores que manejan nuestras mamás, que muchas veces, aún siendo casadas, funcionan como mamás solteras, porque a veces los papás piensan que su único rol en la casa es el de ser proveedor. Entonces tenemos que ver que estamos trabajando con una población que tiene múltiples estresores, pocos recursos y que constantemente vive bajo una amenaza como decimos en el barrio, la vida no le saca el puño de la cara. Y ese es el desafío. El desafío no es a la edad que le das los electrónicos. El desafío es la poca capacidad que tenemos las mamás hispanas de ser consistentes y de supervisar porque los estresores están por encima de lo normal. O sea, la población de migrantes, por lo menos lo que yo conozco aquí en Georgia, padece de un estrés postraumático colectivo y padece de estrés crónico. Y esto hace que tu atención esté en 10 lugares diferentes en todo momento y ser constante es sumamente difícil. Entonces, yo vuelvo a hacer hincapié, no es a la edad que le das el teléfono, es la capacidad que tiene el individuo adulto, el padre, la madre, para supervisar y para manejar internamente la reacción del enojo y la indignación abrupta que tienen los adolescentes cuando tú le dices que no. Entonces, eso es un componente interno que a veces dices, es que me siento mal. No, le estás cogiendo miedo a tu adolescente. No, le dices que no y cuando ves que grita, que tira la puerta, que amenaza, tú le das el celular para que no se enoje, porque te da temor, porque estás poniendo una mala pauta, estás sentando, haciendo un mal historial, porque los adolescentes, por su inmadurez, tienden a ser manipuladores. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de comunicarse adecuadamente. Entonces los padres tenemos que estar listos que en el momento en que ponemos un límite vamos a recibir esa reacción de fuego, ¿verdad? Ese enojo y tenemos que decir, está bien que te enojes,
Está bien que tiraste la puerta. Como quiera, se te acabó el tiempo de tener el electrónico hoy. Como quiera, no vas a dormir con tu teléfono. O sea, es un gran desafío el que tenemos los padres o tienen los padres porque ya yo ya salí de esa etapa. Pero es un gran desafío. Así es. Gracias, Marisol, por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia, con nosotros. Silvana dice, le compramos a mi hijo de 13 años, difícil decisión. Usamos parental control, el control de padres, ¿Ah? lo cual no significa que tenemos el control realmente. Yo le hablo todo lo que voy enterándome del mundo del Internet. Niños a veces son, ¿qué dice? Son sin malicia. Es difícil supervisar, sobre todo controlar, y difícil época nos tocó. Así es, en la época que nosotras éramos chicas, no había un celular. Yo me acuerdo que mi primer celular lo tuve a los 21 años de edad, era gigante, parecía un ladrillo, le tenía que abrir una antena. Tenía 22 años, ya era periodista. Qué emoción que sentí. La primera llamada que hice fue a mi mamá a la casa, a su teléfono fijo. Nunca me imaginé cómo nuestras vidas iban a cambiar con el transcurso de los años y que incluso los niños iban a ser propietarios de una línea telefónica, de un teléfono. Digo, la línea se la pagan los padres, pero Ajá. conectada son chicos que pueden hacer llamadas, que pueden conectarse a través de Internet, que pueden ser vulnerables a todos estos, no solamente a las personas que se puedan contactar con ellos, Marisol, sino a delincuentes sexuales, como lo mencioné hoy. Vamos a leer más, ¿Puedo decir un comentario? Tenemos puesto. que decir que esta generación de adolescentes es la generación humana más informada del mundo. Y esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo, porque tú te enteras de las noticias en la noche cuando ya termina tu día, que te sientas porque ya no leemos el periódico tampoco, pero tus hijos constantemente, mira, yo me entero muchas veces de las situaciones políticas, las noticias generales a través de mis hijos. Porque ellos ya tienen ese hábito. Entonces, hasta cierto punto podemos decir, bueno, están informados, está bien, pero esto es un problema porque volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, tenemos cerebros muy jóvenes escuchando problemas de guerra, problemas de los problemas sociopolíticos de la nación, los problemas de nuestros países. Entonces tenemos estos niños estresados por la situación de los países, de donde venimos, lo que está pasando aquí. Mira, muchas veces son mis adolescentes los que llegan a la oficina y me dicen, ¿te enteraste? El presidente dijo tal cosa. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? Oh, hace un momento. O sea, Sí. esta generación es totalmente, son humanos diferentes a nosotros, porque eso hace que entonces los padres estamos criando individuos que están sumamente al día con cosas que cuando nosotros hablamos, ellos dicen, eso no es así, y nosotros nos indignamos, nos ofendemos porque nos están corrigiendo, pero muchas veces ellos sí tienen mejor información que nosotros. Sí, tienen la vida en un clic. Antes solíamos estudiar con las enciclopedias en la casa, nuestro trabajo de investigación era en las bibliotecas, un silencio sepulcral. Yo me acuerdo que me quedaba hasta las 2, 3 de la madrugada haciendo toda mi investigación, tenía una mesa, un escritorio que mi mamá especialmente mandó a hacer para mí y lo llenaba de libros, consulta. Ahora, con un clic y el mundo de la Internet, todo es mucho más fácil, pero también todo es más vulnerable. Qué buen pensamiento el que nos acabas de compartir. Nos dice Shirley, los teléfonos y las computadoras es lo mismo. Bueno, las computadoras se usan en las escuelas como un libro de texto, ¿no? Como parte de la educación.
Nosotros usamos computadoras todo el tiempo, es la forma como solemos comunicarnos. Para mí, este mundo de la Internet abrió y unió campos antes inexistentes, ¿no? Ahora la globalización, no el globalismo, que es algo muy distinto, nos ha permitido conectarnos y encontrar a personas incluso a través de miles de millas que no las podemos ver, nos podemos comunicar desde Oriente a Occidente. Mira, hay algo que yo quiero decir. Míralo de esta forma. Mientras más tiempo nuestros hijos pasan pegados al teléfono o a una tableta, menos contacto tienen con nosotros. Así Y es. aunque tú no lo creas, todos los estudios nos han dicho que cuando dos seres humanos se encuentran y tienen una conversación, el mirarse a los ojos, dicen los estudios, por más de 4 segundos, tener una conversación mientras dos seres humanos se miran a los ojos por más de 4 segundos provoca que el cerebro segregue un químico que se llama oxitocina. Esto crea en el individuo la necesidad de tener contacto físico, de tener conexión emocional con otros. Es lo que hace que, por ejemplo, cuando yo te vi esta tarde hablando, te llamé: Irene, cuéntame cómo está. Un contacto personal. Mientras más teléfono tienen nuestros hijos, menos conversaciones en persona tenemos con ellos o ellos tienen con otros a su vez, y menos el cerebro va a tener la necesidad de tener contacto con los demás. Una de las quejas más grandes que yo escucho en la oficina es que él no me deja abrazarlo, es que no me deja darle cariño. ¿Cuánto tiempo usa los dispositivos? ¿Cuánto tiempo usa los electrónicos? Entonces, hay una magia, porque es que hemos sido hechos con esa necesidad del contacto físico, del abrazo, del toque, ¿verdad? Y de tener conversaciones de cara a cara. Y tenemos que hacer lo posible para no permitir que los electrónicos nos roben la capacidad que tenemos que desarrollar en nuestros hijos de conexión emocional unos con otros. El problema no es la inteligencia artificial. El problema más grande que estamos enfrentando es nuestra poca necesidad de contacto humano, me parece a mí. Excelente. Dice Lucy Gómez, estamos leyendo todos los comentarios de nuestra audiencia. Lucy Gómez dice: yo soy madre de 3 varones y dos de ellos con déficits, o sea, seguramente tienen déficits Atencional. de atención. Dice: fue muy difícil con el segundo en la edad de la adolescencia, siempre estaba al pie de ellos, trabajo y aún así estuve pendiente de ellos, porque la edad de la adolescencia es la más dura, es un desorden hormonal y hay que pedir mucha paciencia a Dios. A mí me tocó madre y padre, a pesar de estar casada, así como dice la consejera. Si solo su trabajo era todo, pero hoy doy gracias a Dios porque puedo decir lo logré. Bravo, Lucy. Excelente. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí, esto de ser padres, de trabajar, es un desafío. Y fíjate, Marisol, ahora hablamos de si las personas, si los padres son culpables o no. Hay que darles el beneficio también de que son personas que trabajan para proveer, hombre y mujer. Muchas veces son los dos los que trabajan. A veces la madre se queda con los hijos y los hijos tienen la dicha de tener a una mamá en casa. Que se dedica a las labores domésticas, a cocinar, esperarlos con un plato tibio, con un plato caliente de comida, pero en muchos de los hogares, las estadísticas lo dicen, son varón y mujer los que están trabajando. Llegan los hijos y lo primero que hacen es estar con los teléfonos. Y aquí se presentan una serie de circunstancias complicadas, difíciles de comportamiento, de conducta, de atención, como lo acaba de decir esta señora. Mi segundo hijo tenía déficit de atención y estos aparatitos llamados teléfonos
van mermando esas posibilidades, incluso de que los chicos, los adolescentes, no solamente no puedan concentrarse, sino como vuelvo y repito, no puedan comunicarse efectivamente. Cuando llegan a un trabajo, si les quitas un teléfono o una computadora, no saben qué hacer. Mira, hay dos cosas que han venido a mi mente y una es que muchas veces le damos a nuestros hijos desde nuestras carencias. Como nosotros nunca tuvimos teléfono, como nosotros nunca tuvimos esto, aquello, lo otro, nos esforzamos, nos sobreesforzamos por darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, pero lo damos desde el lugar de la carencia, del dolor que nosotros pensamos que tenemos o que sentimos que tenemos por lo que no tuvimos. Entonces esto a veces lleva a darle a nuestros hijos más, ¿verdad? De lo que nosotros tuvimos porque estamos funcionando desde nuestra carencia. Hay algo que se me vino a la mente mientras tú estabas hablando y es la importancia de nosotros a veces decir, me gustaría darte un teléfono, pero no puedo. El que los hijos entiendan que a veces económicamente no podemos es importante, es sumamente importante. Ahora no podemos. Y cuando ya los hijos llegan a una edad, empezar a decirle, sí tienes que buscarte un trabajito para que puedas pagar. Hay algo que surgió ahorita cuando tú hablabas, ya sé, y es que se abre una brecha entre los padres y los hijos por el asunto del idioma. Están todo el día hablando inglés, llegan a casa y siguen hablando inglés. Entonces, cuando comienzan a haber problemas en la vida del adolescente o el adolescente quiere expresar algo de adentro, no tiene el idioma español suficientemente fuerte y el idioma del papá, el inglés, no es lo suficientemente fuerte y hay una gran desconexión emocional porque los lazos entre padres e hijos se fortalecen en su mayoría a través del lenguaje. Entonces vemos que mientras más los chicos están conectados con los electrónicos, menos español tienen y nosotros menos inglés. Entonces se va causando esa brecha generacional por la falta de lenguaje común. Así es, así es. Eh, Gracias. Estamos para las personas que se están uniendo. Estamos con la psicoterapeuta Marisol Mercado. La pueden seguir en sus redes sociales. A mí me llueven por aquí los mensajes. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios más. Vamos a leer a la señora Laura que dice, así es, no busquemos a personas a millas de distancia, preocupémonos por no poder a nuestra familia en nuestra misma casa. ¿Mm? Ujú. Algo muy sabio, muy sabio. Dice Shirley, muy de acuerdo, curiosidad de los jóvenes. Y también Sandra Salas dice, muy cierto, lo estoy viviendo. Así yo creo que vivimos en una época sumamente desafiante. Por un lado, tenemos la conexión digital que nos facilita la vida, podemos pagar, podemos revisar nuestras cuentas del banco, podemos mandar dinero, podemos recibir dinero, podemos comunicarnos con alguien, pero por otro lado, nos volvemos teléfono dependientes, nos volvemos dispositivos dependientes. No solamente lo vivimos los adultos, lo vivimos con los hijos y esa es la parte más sensible y creo más preocupante que puede ocurrirle a un padre de familia, porque los perdemos en las casas. Y creo que los perdemos en las casas cuando no les quitamos el teléfono para que hagan sus tareas, cuando no les quitamos el teléfono para que conversen con nosotros en la mesa. Yo a mis hijos les tengo terminantemente prohibido, especialmente, bueno, el mayor que hace varios años tiene teléfono, que todavía vive con nosotros, que usa el teléfono mientras cenamos, mientras tenemos domingos en familia. Eso para mí no es ni siquiera negociable, está terminantemente prohibido. Todavía los padres debemos ejercer autoridad, no importa que tu hijo tenga 20, 21 o 22, la autoridad de los padres, creo, Marisol, que jamás se debe perder. ¿Qué piensas tú sobre aquello que se dice, uno debe ser amigo de los hijos? Yo
particularmente pienso que no. ¿Qué piensas tú como psicoterapeuta? Cada familia funciona diferente. Cada familia funciona diferente. Cada quien tiene un estilo de conexión diferente, ¿viste? Nosotros como padres que hemos sido criados en Latinoamérica, yo me crié en el Caribe, venimos con esa idea, como tú dijiste, de la autoridad. Entonces es un desafío porque nuestros hijos están absorbiendo los valores de esta cultura en la cual la autoridad muchas veces se recibe con un poco de resistencia. Aquí en Estados Unidos, entonces, tenemos que aprender un poquito de esta cultura caucasa que en lugar de imponer la autoridad nos invita a aprender a hacer conexiones emocionales para ser una influencia para ellos. Entonces, a veces en lugar de manejarlo como una imposición, sino más bien una invitación por el amor que tú y yo tenemos. Este tiempo es tan importante para mí y yo quiero tener esta cena contigo y me encantaría que pudieras dejar el teléfono allá porque tengo tantas cosas que quiero preguntarte porque eres tan importante para mí. Entonces ya el ambiente de esa conversación es un poco diferente porque, viste, nuestros adolescentes, por más papa a la huancaína que le demos, no van a ser tan peruanos como tú, ¿cierto? Entonces nuestros hijos son más americanos de lo que nosotros jamás vamos a hacer. Nunca vamos a adquirir el mismo grado de la cultura de nuestros hijos que ellos tienen, porque la cultura de ellos es diferente a la de nosotros. Entonces, me parece que podemos aprender un poquito de esta cultura, de sí ser firmes, porque es importante ser firmes, pero en lugar de ir como una autoridad, ir como una persona que quiere conexión, una persona que valora a la otra, una persona que le da importancia al adolescente y que quiere tener esa conexión. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cuál fue la pregunta última? Porque sé que di la vuelta y se me olvidó. No, no, yo creo que ya lo respondiste, de que si tú pensabas que los padres deberíamos ser amigos o no Ah, de los hijos, y tú decías que cada familia es diferente. Que ya. para mí yo prefiero ser la madre, ¿no? La madre, también soy amiga en ciertas situaciones, pero prefiero ser siempre la madre porque siento eh, que viéndome ellos como una mamá, hay una línea de autoridad que nunca van a sobrepasar. Y el respeto considero que es muy, muy importante. Entonces, yo siempre les digo, soy tu madre y soy tu madre. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero hasta ahora, gracias a Dios y a ser un poco estricta, me ha funcionado. Bueno, cada quien tiene que usar lo mejor de lo que recibió, ¿verdad? En mi oficina, una de las cosas que yo hago en mi trabajo con los padres es ayudarle a hacer una combinación de ambas, una Sí. combinación en la que podemos hacer chistes, podemos hablar de la música, de las cosas livianas de la vida, pero que hay momentos en los cuales hay una invitación a un desafío en la cual hay una conversación difícil, tengo que decirte que no por amor a ti. Entonces, de pronto, eh, yo siempre pienso, nosotras las mamás siempre decimos, me ha ido bien, ¿verdad? Cuando los hijos están en casa y yo les digo, a veces yo me río, yo tengo hijos ya casados, yo digo, el resultado, nosotros vemos el resultado del tipo de padres que fuimos cuando nuestros hijos se convierten en padres, por lo menos desde mi perspectiva. O sea, tenemos buenos resultados con ellos, pero a veces cuando los hijos salen de la casa es que empezamos a escuchar la realidad de cómo ellos nos recibieron, de cómo ellos nos sintieron. Entonces, de pronto hay un modelo que pudiéramos invitar a la gente en que pensara. Es cómo podemos ser amigos, pero sin olvidar que nosotros somos
el refugio para nuestros hijos, que nosotros somos un recurso importante y que nosotros estamos ahí para dar protección, pero estamos ahí también para dar límites y estamos ahí para dar, para dar dirección, ¿verdad? Entonces, de pronto, un poco de ambos, sin olvidar, sin abandonar nunca la posición de padres, no solamente desde una perspectiva de autoridad, sino una perspectiva de que yo soy tu gran recurso, en el sentido de que siempre puedes venir a mí para una pregunta, siempre puedes venir a mí para como un recurso de información y de apoyo, porque de pronto, viste, por la diferencia cultural, de pronto hay modelos en los cuales podemos hacer un balance entre ambos. Muy bien, excelente. Y ya estamos llegando a la final de este programa, porque más tarde tenemos otro programa y quiero leer este mensaje de Aceli Senil. Dice, una cosa muy importante, lo están leyendo en pantalla ustedes también, en la vida de nuestros hijos es darle amor, escucharlos y enseñarles desde pequeños a ser. Se me perdió la línea. Acá está. Es darle amor, escucharles y enseñarles desde pequeños a ser respetuosos y si podemos ser amigos para que confíen en nosotros en vez de en un extraño. Creo que si desde pequeños los tratamos con amor y respeto, serán unos jóvenes con la habilidad de tomar buenas decisiones. Excelente. No hay nada más poderoso en el proceso de la crianza de los hijos que el amor, pero el amor saludable, el Así, amor que todavía puede decir que no, el amor que es firme, el amor que puede soportar el enojo del adolescente sin que te muevas y digas, oh, está bien, te voy a dejar salir a la fiesta a las 3 de la mañana, lo que sea. Entonces, el amor nos puede llevar a nosotros ser los más grandes influencers para la vida de nuestros hijos. Esa debería de ser la meta. La meta debería de ser que la calidad de la relación que tenemos con nuestros hijos llegue a ser tal que ellos quieran imitar lo mejor de nosotros, que las opiniones que nosotros tenemos acerca de lo que queremos que ellos hagan o las opiniones acerca de lo que sea como un tipo de brújula para la vida de ellos, que en lugar de imponer y exigir, aunque puede ser que haya momentos en los cuales hay que imponer y exigir, sino que más bien seamos una influencia positiva, que con amor los llevemos a la obediencia y no a través del castigo corporal, de los gritos, de la intimidación, etcétera. Pero muy buen comentario el de esta señora. Aceli Senil. Muchísimas gracias, Marisol. Te vamos a invitar, porque estoy segurísima que nuestra audiencia ha disfrutado mucho escuchar tu sabiduría, tus conocimientos, compartir ese ejercicio habitual del saber cómo lidiar cuando los padres no podemos, cuando los padres tenemos ciertas limitantes o simplemente no sabemos cómo actuar, pensamos que estamos haciéndolo bien. Gracias por ese bálsamo de conocimiento. Como psicoterapeuta, hoy hemos hablado de un tema muy importante y que es este, ¿por qué los adolescentes se van de casa? Hemos hablado también de la importancia de la comunicación, de qué tan valioso es que el adolescente tenga o no tenga un teléfono celular. Y en la estructura de esta conversación, de esta charla, de esta entrevista, usted ha podido no solamente participar, sino también escuchar, que es tan importante, ¿no? Los seres humanos a veces no nos escuchamos, queremos hablar e imponer nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras facultades de comunicación, pero el escuchar es una virtud que no todos la tenemos. Gracias, Marisol. Esperamos tenerte en otro programa. Más tardecito vamos a tener un programa que es un poquito más ameno, pero yo quiero darte las gracias por tenerte aquí virtualmente. En otras oportunidades hemos tenido conversaciones y entrevistas más directas, en vivo y en directo, pero hoy nos ha tocado así por las circunstancias de las noticias. Ha sido un placer para mí colaborar siempre contigo
Estamos disponibles en la oficina para atender a familias, adolescentes, adultos. Para mí es un placer poder servirle a esta comunidad y siento que tengo el deber y la responsabilidad de compartir todas las veces que sea necesario para dar buena información y dar esperanza a los padres de que nosotros como adultos podemos aprender, podemos sanar emocionalmente para ser mejores, para nosotros poder vivir en mejor balance y poder ser los padres que nuestros hijos necesitan. Un placer siempre colaborar contigo, Jen. Marisol, Aceli Senil, ella pertenece a una organización comunitaria, me pregunta si podemos poner el número e información para que la gente pueda contactarla, por supuesto. Y este es el número de teléfono, es Marisol Mercado, síganla a través de sus redes sociales, siempre tiene también programas en Facebook Live muy interesantes. Este es su número de teléfono por si necesitan una terapia particular o la quieren invitar a algún evento. Ella es muy buena también, así fue como yo la conocí en un evento hace algunos años aquí en la comunidad. Gracias Marisol Mercado por estar con nosotros en Prensa Atlanta Global y también por dejarnos hacer extensivo esto que es una preocupación constante para nosotros y que saber que siempre hay unas cápsulas de solución. Creo que los padres de familia debemos buscar ayuda en el momento adecuado y que tiene que ser además un acto preventivo cuando alguna situación sentimos que se nos va de la mano. Claro, muchas veces la mejor intervención es cuando empezamos a ver la situación que se nos está yendo de la mano, que no sabemos que tenemos otras opciones. Es mejor hacer un trabajo preventivo que remediativo, digamos, ¿no? Pero sí estamos allí. Muchas veces ofrezco seminarios y eventos para padres, así que estén pendientes porque una de las razones por las cuales damos los seminarios es porque es algo más económico para esas personas que a veces no tienen para una terapia, pero ciertamente es una forma en la cual yo extiendo mis servicios a través de seminarios cortos, de clases, a través de Zoom o clases en persona. Así que estén pendientes a mis redes sociales. Excelente. Y nosotros también vamos a programar un próximo foro informativo. Marisol, te vamos a invitar, por supuesto. Y tenemos un último comentario aquí de Carolina Villanueva. Dice, gracias por la información. Cuando mis hijas estaban niñas, lo importante era darles amor al máximo y que sean felices con lo que tienen. Siempre fui la imagen maternal ante mis hijas y ahora son adultas y son seres de bien en sus vidas. Me consta, Carolina es una tremenda. Qué bueno tener esta participación tan proactiva de nuestra audiencia, cada uno de sus comentarios muy válido, excelente, y bueno, yo quiero disculparme porque, bueno, no voy a borrar lo que dije hace un par de horas, No. estaba un poco molesta, pero tú me dijiste algo muy sabio hoy, dejé salir el ser humano que todos tenemos y que no lo debemos ocultar bajo ninguna circunstancia. Los periodistas debemos ser personas imparciales, debemos ser personas que debemos controlar nuestras emociones, debemos ser personas que sepamos manejar una entrevista, la información, Y lo datos. son. Y lo son, Irene. Es que hay situaciones que son muy indignantes. Y Son muy yo creo que detrás de cada profesional tenemos que dejar salir de vez en cuando ese humano que siente, que padece, que conecta, porque lo que vimos a través de las redes fue esa mamá y fue esa mujer apasionada por servirle a esta comunidad. Y yo creo que esa es la fuerza que te levanta todos los días a hacer el trabajo que haces. Yo estoy de acuerdo contigo. No, no lo debes de borrar. Claro que no. No lo voy a dejar ahí. Y algo importante también, Marisol, es que afortunadamente, en nuestras palabras no debería haber tanto ni estereotipo ni edición. Mi abuela decía, que en paz descanse, una mujer muy sabia, lo que se ha dicho, dicho está. Entonces,
no hay edición. Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, tomen en el contexto que mejor les parezca. Lo que buscamos a través de Prensa Atlanta Global, que somos un medio registrado en la Secretaría del Estado de Georgia, nuestra misión y nuestro objetivo es ser un puente fidedigno de ayuda a nuestra comunidad. No son palabras hechas, no son frases cliché, no son mensajes que caen en un saco roto y vacío. Esto es lo que hacemos y cuando llevamos información, llevamos ese canal de ayuda. Ustedes son quienes deben tomar la decisión. Muchísimas gracias. Gracias a Marisol Mercado por estar con nosotros hoy en Prensa Atlanta Global y esperamos verte muy pronto, Claro que sí. conversar, hacer más entrevistas como esta, que creo que son de muchísima ayuda para nuestra comunidad. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Marisol. Buenas tardes. Así es, amigas y amigos, muchísimas gracias. Lino, vamos a tener a Lino Reyes en un momento gracias a todas las personas que se han conectado hoy, vamos a tener un sorteo de unas entradas para el Circo de los Hermanos Vázquez, cortesía de Zona VIP. Así que voy a tomarme un cafecito y nos vemos a las 7 en punto de la noche. Las personas me preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganar los boletos? Y les voy a contar un secreto. Tienen que estar conectados, porque no se puede etiquetar a nadie. Tienen que estar conectados porque voy a hacer un par de preguntas. Son 5 paquetes familiares para el Circo de los Hermanos Vázquez. Nos vemos a las 7 de la noche con mi colega Lino Reyes. Buenas tardes, comunidad. Irene Díaz Bazán.